Muy buenos días. Estamos muy contentos de entrar nuevamente a sus hogares y que nos den este tiempo para poder meditar sobre la palabra del Señor. Y hoy quiero introducirme haciéndote una pregunta. ¿Por qué, por qué crees que es necesaria la cuarta muerte? Esta mañana quiero contestar esta pregunta. ¿Por qué es necesaria la cuarta muerte? Y al responder esta pregunta voy a hacerlo en dos partes. Este sermón va a estar dirigido a la primera parte. La pregunta entonces que vamos a resolver esta mañana es ¿por qué se necesita la cuarta muerte? ¿Por qué crees que se necesita la cuarta muerte? Si no has visto el video de la cuarta muerte, te sugerimos que vayas y lo veas y entonces regreses y veas este video. ¿Por qué se necesita la cuarta muerte? Bueno, esta mañana quiero contestar que es la muerte, la cuarta muerte o la muerte al pecado se necesita porque nuestra vida personal está bajo el dominio del pecado. Nuestra vida personal está bajo el dominio del pecado. Esta mañana vamos a hablar de 7 aspectos en los cuales se refleja la conducta de las personas cuando están bajo pecado, cuando estamos viviendo infectados por el pecado y sometidos a su voluntad. Son 7 aspectos que vamos a ver esta mañana que nos hablan en una orden secuencial para ver nuestro problema personal. La primera parte de responder esta pregunta de por qué es necesaria la cuarta muerte, la primera parte va a ser centrada en nuestra vida personal. Eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, de nuestra vida personal y los 7 aspectos que el pecado hace. En Romanos capítulo 3, versículo 9, la última parte que la vamos a ver ahí en la pantalla dice, porque todos están bajo pecado, porque todos están bajo pecado. Este versículo 9 del capítulo 3 de Romanos nos dice que cuando una persona no tiene una relación con Dios a través de Cristo, la gran mayoría de las personas o el mundo entero que no tiene una relación con Dios a través de Cristo, todos están bajo el dominio del pecado. Por lo tanto, el pecado es el que hace que su vida tenga significado para sí mismo. Esta mañana vamos a ver 7 aspectos en los cuales nuestra vida personal se refleja. Por lo tanto, vamos a centrarnos en estos 7 aspectos esta mañana. El primero que quiero resaltar es que el pecado nos esclaviza. Así como dice Romanos capítulo 3, versículo 9, todos estamos bajo el dominio del pecado. Si una persona está bajo el dominio del pecado, dice Romanos capítulo 6, versículo 16, que cuando nosotros nos sometemos a alguien, nosotros hacemos lo que ese alguien nos ordena. Obviamente Pablo está hablando del dominio del pecado sobre la vida del ser humano. La primera cualidad, el primer aspecto que gobierna nuestra vida, cuando el pecado gobierna nuestra vida, el primer aspecto que tenemos es que nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. En una ocasión escuché en la radio una noticia de un hombre que vivía en Oaxaca. Y ahí en Oaxaca trabajaba y iba a un restaurante. A ese restaurante que iba le gustó una mesera. La empezó a cortejar. La mesera no le hizo caso. El hombre se llenó tanto de pasión que abusó sexualmente de ella. Después de que abusó de ella, la mató. De Oaxaca se vino yendo a la frontera norte, aquí, a nuestra frontera. Vino en el tiempo donde estaba el clima extremoso, donde hace mucho frío. El hombre no tenía familiares, el hombre no tenía amigos, el hombre no tenía alguna persona que le brindara un refugio. No tenía agua para tomar, alimento para comer, no tenía con qué calentarse. Se fastidió tanto que su cuerpo lo obligó a ir a entregarse a la policía. Confesó su crimen. Había matado a una persona, a una mujer en Oaxaca y se había venido a Piedras Negras queriendo cruzar la frontera. Lo curioso de esta historia es lo siguiente. Cuando el hombre cortejó a la mujer, la cortejó porque había un rasgo físico que le gustaba. Su cuerpo lo obligaba a cortejarla. Cuando la mujer no le hizo caso, el hombre decidió abusar sexualmente de ella en contra de la voluntad de la mujer. Después de haber abusado de ella, para que ella no lo metiera en problemas,
y lo acusara ante la ley, la mata. Se viene huyendo a la frontera norte. Llega aquí, el clima es muy diferente al estado de Oaxaca, frío extremo, no conoce familiares, no tiene amigos en este lugar. Su cuerpo lo obliga a ir a la policía para que le brinden un refugio, para que le brinden alimento, para que le brinden un lugar donde pueda subsistir. Decide entonces hacerle caso a su cuerpo y se entrega una vez más a las autoridades. Cuando una persona vive esclavizada en el pecado es el que gobierna. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. Cuando una persona está bajo el dominio del pecado, lo primero que hace el pecado es que controla su mente. Y su mente solamente va a hacer lo que su cuerpo decida hacer. Cuando una persona vive entonces bajo el pecado hace que la persona viva de acuerdo a los impulsos del cuerpo. Si su cuerpo necesita comida, va a satisfacerla de una manera inapropiada. Si su cuerpo necesita sexualidad, va a satisfacerla de una manera inapropiada, como en la anécdota que acabo de contar. ¿Por qué? Porque todos, cuando no estamos regidos por Dios, estamos regidos por el pecado. Y el pecado siempre tiende al exceso, nunca se cansa. Es uno de los aspectos que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la primera cualidad que tenemos que entender es que cuando nosotros vivimos bajo el dominio del pecado, el pecado nos esclaviza. Amigos, hermanos, no somos libres. A mí me da mucha tristeza ver cuando las personas dicen, yo hago de mi vida lo que quiera y yo vivo como quiera. Eso es mentira. Cuando una persona no es sierva de Dios, es sierva del pecado, se somete voluntariamente. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice que la persona se somete y al someterse obedece lo que está a la persona o a la autoridad que se está sometiendo. Nosotros somos criaturas y fuimos diseñadas para estar siendo guiadas por Dios. Y cuando nosotros no somos guiados por Dios, somos guiados por los apetitos de nuestro cuerpo. Buscamos satisfacerlo, hacemos el menor esfuerzo y por lo tanto queremos que la vida sea fácil y sencilla. Es decir, nos apetece hacer nuestra santa voluntad. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que la primera cualidad o la primera área que gobierna nuestra vida es que nos esclaviza el pecado. Nos hace de verdad hacer cosas inapropiadas. Ya que hemos visto el primer aspecto que es que el pecado nos esclaviza, el segundo aspecto que quiero mostrar es que nosotros huimos de la realidad. Cuando vivimos en pecado, nosotros tendemos a no enfrentar la realidad. Voy a iniciar con otra anécdota. Un hombre, era un fin de semana y un hombre estaba lavando su coche. Lo lavó por dentro, por fuera y lo estaba puliendo. Le estaba poniendo cera. Lo estaba encerando. Estaba muy emocionado el hombre cantando. Sale su niña de 4 años, se le queda viendo el coche y le dice, papá, qué bonito coche tienes. Y el papá le dice, sí, hija, tenemos un bonito carro. Pero el hombre no se dio cuenta que en la mano derecha la niña traía un clavo. La niña se fue del otro lado a la puerta del conductor porque él estaba en la puerta del acompañante adelante y estaba puliéndolo, estaba encerándolo. Y la niña se fue del lado del conductor y empezó a rayar el coche, la puerta. Y se oyó. Cuando él oye este ruido, va y ve a la niña y entonces se enfurece y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te das cuenta que tenemos un coche y lo estamos cuidando? Vete para allá, descuidada. Y entonces el hombre empieza a ver si era superficial y se enoja. Y agarra a la niña y le da unas nalgadas. Y ve un alambre que estaba ahí, le amarra las manos y le dice, ahora te vas a quedar así, con las manos atadas para que se te quite. Y no estés haciendo, mira cómo descompusiste ya el carro, cómo lo perjudicaste. No va a servir este carro. Muchacha indecente. Ya ven cómo son los papás a veces cuando no tienen paciencia con los hijos. Fue y le contó a la esposa. Una mujer se iba a quedar a cuidar a la niña y le dijo a la persona que estaba cuidando a la niña, antes de que la niña se duerma totalmente, quítale el alambre y ya te duermes.
A la señora se le olvidó quitarle el alambre de las manos a la niña. En la mañana que despertaron a la niña, las manos ya estaban verdes. No había circulación en las manos. La llevaron al hospital. El diagnóstico de los médicos fue: tenemos que cortarle las manos. A una niña de 4 años le cortaron las 2 manos. El tiempo pasó y en una ocasión, una vez más, el hombre estaba lavando su coche. Ya había arreglado el defecto que la niña había producido. La niña se acercó y vio la puerta donde había rayado y le dijo: papá, ya te arreglaron tu coche. Y el papá voltea malhumorado: sí, ¿qué tiene? Dice: papá, ¿y mis manitas cuándo me las van a regresar? Cuando la niña le dijo eso al padre, el padre sintió un remordimiento. Fue, se metió a su casa, sacó su pistola, se la puso en la sien y se mató. El segundo aspecto que hace el pecado es que nos hace huir de la realidad. El pecado también trae como resultado el no querer enfrentarse a la realidad. No queremos enfrentarnos a la dura realidad de la situación de nuestra vida. Es más fácil para una mujer agarrar un frasco de pastillas, drogarse, dejar una nota póstuma diciendo que ama a sus hijos, pero que no aguanta la soledad de no tener una pareja y que esta pareja le haya mentido. Es más fácil para una persona ir, colgarse, ponerse una soga en el cuello, dejarse morir y perjudicar su cuerpo que enfrentar las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace huir de la realidad. No queremos enfrentar lo duro que es la vida. Esta vida es dura, es difícil, pero la vida no es una señora que nos regaña. La vida la cimentamos, la formamos y nosotros somos los que decidimos hacer de nuestra vida lo que querramos hacer de ella. Por lo tanto, el segundo aspecto que manifiesta el pecado es que el pecado nos hace huir de la realidad. No queremos que alguien nos enfrente o no queremos enfrentar las situaciones. Tercer aspecto. El tercer aspecto que hace cuando vivimos en pecado es que el pecado nos hace negar la existencia del mismo pecado. No nos damos cuenta de que en realidad el pecado existe. Cuando una persona va y nos enfrenta por nuestra condición de vida, le decimos: gracias, es tu opinión personal, pero yo creo que yo no estoy mal. Es tu opinión personal. Y hemos aprendido a vivir en una sociedad intolerante con tolerante. Es decir, tú eres tolerante cuando no criticas. Tú eres tolerante cuando tú no señalas los errores de las personas. Y hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en una sociedad que niega la existencia del pecado. Y lo que estamos construyendo en una sociedad que niega la existencia del pecado, porque nadie está mal, nadie tiene problemas con su conducta, lo que hacemos es que hacemos una sociedad frágil. Hoy no puedes criticar un defecto de una persona porque ya te señalan como tal o cual persona. No puedes decir que no estás de acuerdo con una situación porque ya te están apuntando y diciendo que eres intolerante. Pues ¿de qué se trata entonces? Estamos viviendo en una sociedad que ha aprendido a llamar a lo bueno, lo ha aprendido a llamar malo. Y a lo malo lo ha aprendido a llamar bueno. Porque nos hemos acostumbrado a adormecer nuestra conciencia diciendo que el pecado no existe. Y aunque lo podamos palpar y podamos sentir los estragos que hace día con día el pecado, aunque veamos en las noticias los asesinatos, aunque veamos en las noticias los hurtos, aunque veamos en las noticias las peleas entre las personas, aunque veamos en las noticias los fraudes que hacen los gobiernos, aunque veamos en las noticias cómo la sociedad se está pudriendo día a día, lo único que decimos es: no existe el pecado. Es una opinión personal tuya porque me tienes envidia en mi vida y lo que estás haciendo es envidiarme. Primer aspecto, el pecado nos esclaviza. Segundo aspecto, el pecado nos hace huir de la realidad. Tercer aspecto, el pecado nos hace negar la existencia del pecado en nuestra vida y creemos y señalamos que la persona tiene una condición distinta.
Cuarto aspecto, el autoengaño. Y esto es lo más terrible que puede haber. La gran mayoría de las personas busca siempre autoengañarse. Cuando yo era niño, escuchaba muchas historias de mujeres que vivían ahí en la colonia. Escuchaba cómo un esposo tenía un amante. Y la vecina decía, lo único que le importa a ella es que no le deje de dar dinero, aunque haga con su vida un papalote. Estas historias yo las escuchaba porque mi mamá me mandaba seguido a comprar tortillas. Y en la fila de las tortillas tú escuchabas cómo las personas, las señoras se juntaban, se acompañaban a comprar las tortillas y cómo ellas platicaban de las situaciones. La gran mayoría de las personas que viven bajo el pecado, lo primero que hacen es que se autoengañan. Y dentro de su conciencia empiezan a decir, no es cierto lo que la gente dice de mí. Y luego empiezan a justificar su manera de ser. Yo te pego porque tú me pegas. Yo te robo porque tú me robas. Y hemos vivido engañados mucho tiempo, que hemos dado como un héroe a Chucho el Roto porque le robaba a los ricos. O los ingleses que tenían a Robin Hood, que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. El que uno esté mal no justifica que el otro haga lo malo. No se niega que hay gente abusiva, pero eso no nos da permiso para vivir contradiciendo a esas personas y hacer estas situaciones. Eso nos mete en un serio problema, porque nos autoengañamos. Quinto aspecto. Hay una fábula donde está una zorra y un león. La primera vez que la zorra ve al león, sale corriendo. La segunda vez que la zorra ve al león, se le queda viendo con un momento, observándolo, analizándolo y luego se va corriendo. La tercera vez que la zorra ve al león, se queda plácida, viéndolo de lejos, contemplándolo y sigue haciendo sus cosas que tiene que hacer. Esta fábula nos enseña que la primera vez que nosotros hacemos una cosa nos impacta. La segunda ya no tanto y la tercera se nos hace familiar. Cuando nosotros hablamos de la insensibilidad, que es el quinto aspecto cuando el pecado nos tiene bajo su dominio, es que somos insensibles. Juan Gabriel compuso una canción que dice su estribillo, soy insensible a heridas de amor. La insensibilidad de la que nosotros estamos hablando es que el pecado produce insensibilidad. A medida que nosotros vamos avanzando en la manera de envolvernos en el pecado, nosotros cada vez nos vamos haciendo más insensibles. En Romanos capítulo 6, versículo 19, lo voy a parafrasear en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice que nosotros entregamos, cuando estamos bajo el pecado, nosotros entregamos nuestro cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia. Y dice, y esto nos lleva a desobedecer aún más. Cuando una persona está bajo el dominio del pecado, el pecado lo que va a hacer sobre la persona es que lo va a hacer cada día que esté bajo su dominio, lo va a hacer más insensible. Por eso cuando el mensaje llega a tu vida, cuando se te habla del proceso de salvación y tú dices, otra vez será, ese otra vez será, le estás permitiendo que el pecado te ate más, te abrace más y que en realidad te vuelvas más experto en pecar y te sientas cómodamente en tu estilo de vida. Cuando la persona pierde la sensibilidad y se hace insensible, la persona se halla cómoda. Por eso vemos muchos vecinos que son desfachatados. Estás, por ejemplo, en un lugar comprando y la persona está maldiciendo. Vas a una junta en la escuela y la persona expresa su voluntad sin importarle si ofende o no ofende a las demás personas. Porque lo que produce el pecado es que nos hace insensibles. Dice los escritores bíblicos que las personas que se envuelven en el pecado tienen la conciencia cauterizada. Y esta conciencia cauterizada es aquellas mentes que se oscurecen cuando uno reprueba la verdad de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el pecado no solamente forma una condición en nosotros, donde nos envuelve, donde hace un círculo vicioso,
sino que cada vez que nosotros practicamos el pecado y vivimos en ese medio ambiente, nosotros nos hacemos más expertos cada vez más. El ser humano no se queda con el pecado como una buena situación. El pecado genera en las personas una corrupción, una desorientación, una desfiguración. Por eso vemos personas que tienen en un concepto equivocado la sexualidad. Ahí está la historia que hace tiempo vimos de la pequeña Fátima. Cómo la mujer va y roba a la niña porque la niña la conoce. Y el único objetivo de la mujer al robar a la niña era llevársela a su esposo para que su esposo se satisfaciera con una niña pequeña. Y cuando la niña ya satisfizo la sexualidad de este hombre, la agarró, la mató a golpes, la ahorcó. Es terrible la insensibilidad de este hombre. ¿Qué placer puede producir en una persona normal? ¿Qué placer puede producir la sexualidad, el cuerpo de una niña? Si se supone que dentro del rango del amor y el respeto, cuando dos personas por libre voluntad, en un regocijo físico y emocional, con un respeto y con un apego a un compañerismo, deciden desnudarse y tener una relación íntima para expresarse el amor y la comprensión. Ese es el deseo de Dios y el diseño de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un hombre busca satisfacer sus bajos instintos con una niña inocente y violenta su integridad física y luego la mata? ¿No es perversa esa persona? Esa condición que nosotros señalamos es igual con cualquier otra condición en el pecado. Vemos en las imágenes en el Facebook una persona, una anciana que está sentada, su mochila está aquí y una señora casi de la tercera edad está viendo la mochila y se descuida la anciana, agarra su mochila que la tapa la otra bolsa y se va. ¿Qué le hizo la anciana a la persona para que tomara? ¿Cómo señalamos a esas personas insensibles? Por eso es necesario la cuarta muerte, porque todos en alguna manera somos insensibles, porque el sexto aspecto es el egocentrismo, somos egoístas. La insensibilidad entonces nos lleva a decir, primero son mis dientes y después mis parientes. Cuando una persona pierde toda conciencia, el pecado lo esclaviza, huye de la realidad, niega la existencia del pecado, se autoengaña, se hace insensible, ¡pum!, entra el egocentrismo. ¿Por qué nuestra condición como mexicanos está mal? Por el egoísmo de nuestros líderes. ¿Por qué nuestra condición vivimos en un mundo donde unos no tienen para nada y otros tienen excesos? Por el egoísmo de las personas. Cuando una persona es egocéntrica o es egoísta, siempre va a pensar que primero son sus dientes y después sus parientes. Y esa es la realidad del egocentrismo. Que el pecado nos hace centrarnos en nuestros propios deseos. Y si nuestros deseos no son satisfechos, empezamos a buscar la mejor manera. ¿Por qué en México es el único país, hablo como mexicano? ¿Por qué en México es el único país que si un camión se voltea de alimentos, en lugar de la persona ir a ver si el chofer está bien, van y buscan a satisfacer? ¿Quién nos dijo que tenemos libertad en ir y coger las cosas que no son nuestras? ¿Quién nos dijo que por el simple hecho de que un camión esté volteado, los productos salgan por lugares, puedo ir a agarrarlo y hacerlo mío? ¿Por qué no hacemos eso cuando se cae un camión o un carrito en el comercio que nosotros vamos? ¿Por qué en lugar de que a una persona se le cae un producto de su coche, por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se lo dan? ¿Por qué se lo damos y por qué acá en el camión no? El punto es que somos egocéntricos. Pensamos solamente en nuestras propias necesidades. Y eso es estar bajo el dominio del pecado. No nos damos cuenta cuando envidiamos a otras personas que lo que en realidad nos hace envidiarlos es nuestro amor propio. Porque queremos todo para nosotros y nada para los demás. Este es el sexto aspecto.
¿Por qué se necesita la cuarta muerte? Primera parte. Porque nuestra vida personal está bajo el dominio del pecado, dice Romanos 3:9. Hemos visto que cuando estamos bajo el dominio del pecado, lo primero que hace nos esclaviza, nos hace huir de la realidad. Luego, cuando huimos de la realidad, negamos la existencia del pecado. Y al negar la existencia del pecado, nos autoengañamos. Luego, al autoengañarnos, nos hacemos insensibles. Y esa insensibilidad nos lleva a ser, en el sexto aspecto, egoístas. El número 7 o el séptimo aspecto que el pecado hace cuando nos gobierna es que nos hace insaciables. La insaciabilidad. Sí, insaciabilidad. Aunque parezca un trabalenguas. Insaciabilidad. Lo que el pecado produce es que nos hace insaciables. El pecado produce una inquietud en nosotros, como si tomáramos, cuando estamos sedientos, como si tomáramos agua salada. Podemos llenar nuestro estómago, pero no nos quita la sed. Así es el pecado. El pecado produce en nosotros insaciabilidad. Somos insaciables. Bien lo dijo el predicador, el Eclesiastés: nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de escuchar. El hombre quiere más y más y más. Y esto no es raro en las personas. Esto no nada más se aplica a las personas que tienen problemas con las drogas. El punto central es que cuando el pecado nos gobierna, nunca vamos a estar satisfechos con nada. Porque el pecado siempre produce en nosotros insaciabilidad. Le preguntaron una vez a un hombre, al hombre más rico del mundo en aquel tiempo, Rockefeller, ¿qué se necesita para ser feliz? ¿O cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y dijo, un poquito más. Un poquito más. Ese poquito más nunca es alcanzable porque nunca estamos satisfechos. Cuando el pecado nos gobierna, una de las cualidades que debemos de reconocer es que nunca vamos a estar satisfechos. Por lo tanto, no es raro que cuando un hombre deja a su esposa por otra mujer, cuando un hombre se enreda con una mujer distinta con la que tiene un compromiso, por eso no es raro cuando un hombre se consigue una amante en una fábrica o en algún otro lugar, y luego a causa del enamoramiento, de la emocionalidad que siente en ese momento, abandona a su esposa, abandona a sus hijos y, como dice la palabra, abandona a la mujer de su pacto y de su juventud. No es raro que después, con los años, vuelva a engañar a esa amante. Después de estar con la amante, busque a otra amante y empiece a satisfacer sus necesidades sexuales. Cuando el pecado nos domina, un área del pecado nos domina, cuando el pecado es nuestro Señor, la primera cualidad que tenemos que ver al rango de nuestra propia existencia es el séptimo aspecto. Somos insaciables, no tenemos llenadera, porque nos gusta estar disfrutando continuamente. Y si no tiene emocionalidad lo que estamos haciendo, decimos, oh, esto no funciona, esto no sirve, el amor se murió, cuando la realidad es que nunca sembramos para el amor. Lo que siempre tenemos son emociones descontroladas. Póngase usted a escuchar en la radio que a usted le guste, prenda su radio, póngale la estación de radio que usted guste, escuche las canciones que usted guste y se va a dar cuenta que todas ellas hablan del enamoramiento, de la etapa del enamoramiento, del encuentro sexual, del encuentro emotivo, de satisfacer esa necesidad física que tenemos. ¿Por qué? Porque pegan esas canciones. Pero busque usted una canción que hable del compromiso, de buscar meterse en una relación, de cuidar a tu esposa, a tus hijos, de ser un buen padre, una buena esposa, un buen esposo, y nunca lo vas a encontrar, porque eso no satisface. Porque lo que los productores, los medios de comunicación, los artistas, los cantantes, es hablar de la sensibilidad, es más bien del emocionalismo y poderte vender un producto para que tú lo consumas. Porque tú
que lo quieres consumir, eres insaciable. No te sacias con cualquier cosa y quieres estar continuamente en lo novedoso. Este es un aspecto del pecado, de que el pecado te tiene bien amarrado, bien agarrado y no te va a soltar. Hemos visto 7 aspectos esta mañana acerca de por qué se necesita la cuarta muerte, porque nuestra vida personal está bajo el pecado. La única manera de librarte de que el pecado te esclavice, de huir de la realidad, de negar la existencia del pecado, de autoengañarte, de tener insensibilidad, de ser egocéntrico y ser insaciable, la única manera de librarte de estas 7 cualidades, de estar bajo el pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículo 9, es que vayas y mueras al pecado. Vayas y mueras y entres a la cuarta muerte. Si no sabes en qué consiste la cuarta muerte, te sugiero que vayas y revises alguno de los videos que están, o el video que está de la cuarta muerte, posiblemente aquí a mi izquierda o a mi derecha, ahí en el YouTube, y veas el proceso para la cuarta muerte. Hoy, en esta primera parte de por qué se necesita la cuarta muerte, hemos hablado de que nuestra vida personal, nosotros mismos, estamos bajo el dominio del pecado. La siguiente semana hablaremos de la segunda parte y hablaremos de cómo el pecado afecta a nuestras relaciones interpersonales, de cómo al ser dominados, al ser esclavizados, al huir de la realidad, al negar la existencia del pecado, al autoengañarnos, al ser insensibles, al ser egocéntricos y ser insaciables, cómo todo eso se va a proyectar en una relación interpersonal. Pero de eso hablaremos la siguiente semana. Si tú tienes alguno de estos 7 aspectos, tienes que tener cuidado, porque el pecado te tiene esclavizado. Si tienes todos, vas a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si la muerte física te sorprende y tú no has muerto al pecado, vas a la condenación, no porque eres buena persona, sino porque siempre has vivido bajo el dominio del pecado. Ven y muere. El Señor quiere que mueras a tu pecado para que tengas una novedad de vida. Amantísimo Padre Celestial, que este mensaje cale en nuestro corazón y nos haga reflexionar y nos haga ver, Señor, la necesidad de morir al pecado y la necesidad de la cuarta muerte. Ayúdanos a entender que necesitamos morir a estos 7 aspectos del pecado, porque el pecado nos esclaviza, nos hace huir de la realidad, nos hace negar el pecado, nos autoengañamos, hace insensible a la persona que lo porta, egocéntrica e insaciable. En tu nombre oramos, Padre, para que puedas dirigir estos mensajes. En Jesús, amén.